Esta es la historia de una familia que entendió el comercio desde sus raíces más profundas en las montañas de Antioquia. Acompañarás a Santiago Mejía Olarte y a su hijo Manuel Santiago Mejía en un recorrido que empieza con bultos de mercancía y termina con una de las empresas más grandes de Colombia. Verás cómo la disciplina de un niño que creció entre bodegas y cuentas se convirtió en la estrategia detrás de Alcosto y el éxito de la distribución nacional basada en la honestidad y el ahorro. La historia de Alcosto no comienza en un despacho moderno ni con una gran campaña de publicidad. Comienza en el alma de un hombre llamado Santiago Mejía Olarte, quien nació en un pequeño pueblo de las montañas de Antioquia. Para entender su éxito, hay que mirar hacia atrás, a una época donde la vida en el campo y en los pueblos pequeños de Colombia era una lucha diaria por el progreso. Santiago nació en un entorno donde el comercio no era una profesión académica, sino una forma de supervivencia y una manera de servir a la comunidad. Desde que era un niño muy pequeño, Santiago estuvo rodeado de la cultura del esfuerzo. En su pueblo, los días comenzaban mucho antes de que saliera el sol. Su infancia estuvo marcada por el ejemplo de sus mayores, quienes veían en el intercambio de productos la base de la economía familiar. En aquellos años, no existían los grandes supermercados. La gente compraba lo que necesitaba en pequeñas tiendas o directamente a los arrieros que traían mercancías sobre mulas, a través de caminos de tierra difíciles y empinados. Santiago creció viendo cómo se negociaba cada carga de café, cada bulto de sal y cada pieza de tela. Esa fue su primera escuela. No aprendió de finanzas en libros extranjeros, sino observando cómo su familia y sus vecinos cuidaban cada centavo. En ese entonces, $1 era una cantidad de dinero inmensa que representaba días enteros de trabajo físico bajo el sol o la lluvia. Esa valoración del dinero y del esfuerzo ajeno se grabó en su mente y sería décadas más tarde el pilar fundamental de Alcosto. A medida que Santiago dejaba atrás la niñez y se convertía en un joven, su ambición no era la de tener lujos, sino la de construir algo propio que fuera sólido. Siendo todavía muy joven, decidió trasladarse a Medellín, que en ese momento ya se perfilaba como el centro industrial y comercial de la región. Llegó a la ciudad con poco dinero en los bolsillos, pero con una capacidad de trabajo que asombraba a quienes lo conocían. Sus primeros empleos fueron humildes. Trabajó en almacenes y bodegas donde su tarea principal era organizar los pedidos, cargar mercancía y asegurarse de que las cuentas cuadraran al final de la jornada. En estos años de juventud, Santiago formó su carácter. Era un hombre de pocas palabras, pero de acciones muy claras. Aprendió que en el comercio, la reputación es el único capital que no se puede perder. Si prometía entregar una mercancía un martes a las 8 de la mañana, la mercancía llegaba exactamente a esa hora. Esa seriedad le permitió ganarse la confianza de proveedores que empezaron a ver en aquel joven a un aliado estratégico. En el año 1938, cuando Santiago tenía una experiencia acumulada y una red de contactos basada en la confianza, decidió fundar su propia empresa. La llamó Colombiana de Comercio. Para ese momento, el capital que manejaba era de unos pocos miles de dólares, fruto de años de ahorro extremo y privaciones. La oficina era un espacio pequeño y austero. Allí, Santiago se encargaba de todo, desde recibir las llamadas hasta supervisar que los camiones salieran bien cargados. Fue en este entorno de crecimiento empresarial donde nació y creció su hijo, Manuel Santiago Mejía. La infancia de Manuel Santiago fue muy distinta a la de otros niños de familias adineradas de Medellín. Aunque la empresa de su padre ya tenía cierto éxito y generaba ganancias, la austeridad seguía siendo la norma en la casa. Manuel Santiago creció escuchando conversaciones sobre inventarios, fletes y márgenes de ganancia en la mesa del comedor. Para él, el negocio no era algo lejano que su padre hacía en una oficina, sino una parte integral de su vida diaria. Desde que tuvo uso de razón, Manuel Santiago acompañaba a su padre a las bodegas de Colombiana de Comercio. Mientras otros niños jugaban con juguetes costosos, el pequeño Manuel Santiago encontraba diversión recorriendo los pasillos llenos de cajas y bultos. Su padre, lejos de apartarlo del trabajo, lo involucraba en tareas sencillas.
Le enseñaba a contar los productos, a verificar que las etiquetas estuvieran correctas y a entender por qué era importante que ninguna caja se golpeara o se ensuciara. Esta formación temprana fue fundamental. Manuel Santiago no veía el trabajo como una carga, sino como una responsabilidad natural. Su padre le explicaba que cada producto que estaba en esa bodega era el resultado del trabajo de muchas personas y que su destino era llegar a una familia que lo necesitaba. Así, desde niño, desarrolló una sensibilidad especial hacia el consumidor final. Entendió que si la empresa lograba ahorrar dinero en sus procesos, ese ahorro podía beneficiar a la gente que compraba los productos. La educación formal de Manuel Santiago también fue una prioridad. Estudió en colegios de Medellín, donde se destacaba por su mente lógica y su facilidad para las matemáticas. Sin embargo, su verdadera pasión seguía siendo el mundo del comercio que veía en la empresa de su padre. Durante sus años de juventud y adolescencia, sus vacaciones escolares no eran para el descanso total. Manuel Santiago pasaba gran parte de ese tiempo trabajando en diferentes áreas de Colombiana de Comercio. Pasó por el área de despachos, por la contabilidad y por las ventas. Esta rotación por todos los puestos de la empresa le permitió conocer el negocio desde abajo. Sabía lo que sentía un conductor que debía viajar por carreteras peligrosas para entregar un pedido, y también entendía la presión de un contador que debía hacer que las cifras coincidieran. Esa visión global le dio una ventaja enorme. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, decidió estudiar economía. En las aulas de la Universidad de Antioquia, Manuel Santiago pudo ponerle nombre técnico a muchas cosas que ya había aprendido de forma práctica junto a su padre. En la universidad, Manuel Santiago era un estudiante dedicado y de perfil bajo. No le gustaba alardear de la posición de su familia. Prefería escuchar y aprender. Durante esos años de juventud universitaria, el país atravesaba cambios económicos importantes. Él analizaba cómo las políticas afectaban el precio de los productos básicos. Veía con preocupación cómo la inflación hacía que a las familias colombianas les costara más comprar lo mismo cada mes. Fue en ese periodo de juventud donde empezó a dar vueltas en su cabeza la idea de un modelo de negocio que permitiera vender en grandes volúmenes para bajar los precios al máximo. Al graduarse como economista, Manuel Santiago se integró de tiempo completo a Colombiana de Comercio. Su llegada no fue para ocupar un puesto de mando simplemente por ser el hijo del dueño. Su padre, Santiago Mejía Olarte, fue muy exigente. Manuel Santiago tuvo que demostrar con resultados que tenía la capacidad de liderar. En esos años, la empresa ya distribuía productos de marcas muy reconocidas y tenía una presencia fuerte en el mercado mayorista. La relación entre padre e hijo era de un respeto profundo. Santiago aportaba la sabiduría de la experiencia y la intuición del comerciante de vieja guardia, mientras que Manuel Santiago aportaba la visión moderna de la economía y la gestión de datos. Juntos empezaron a transformar la distribuidora en un gigante logístico. La empresa invertía millones de dólares en mejorar sus sistemas de transporte y almacenamiento. Manuel Santiago se obsesionó con la eficiencia. Si lograban reducir el costo de mover un bulto de harina en unos pocos centavos de dólar, eso multiplicado por miles de bultos significaba una ganancia enorme que podía reinvertirse. A pesar del crecimiento, la sencillez personal de Manuel Santiago se mantuvo intacta. Seguía siendo el mismo joven que prefería un almuerzo sencillo con sus colaboradores antes que un banquete elegante. Esa humildad era el reflejo de la formación que recibió en su infancia. Su padre siempre le recordó que el éxito de una empresa se mide por la cantidad de empleos que genera y por el beneficio que aporta a la sociedad, no por la riqueza personal acumulada. Durante la década de los 70, Manuel Santiago tomó más responsabilidades. El país estaba creciendo y las necesidades de los consumidores estaban cambiando. Ya no bastaba con ser un distribuidor para otras tiendas. Empezó a estudiar modelos de negocio de otros países, especialmente de Estados Unidos y Europa, donde existían grandes almacenes de bodega que vendían directamente al público a precios de mayorista. Manuel Santiago viajó y observó cómo funcionaban estas empresas. Se dio cuenta
de que el modelo de altos volúmenes y bajos márgenes de ganancia era perfectamente aplicable en Colombia. Esta idea fue madurando durante varios años de su juventud adulta. No fue una decisión impulsiva. Cada paso que daba estaba respaldado por cálculos matemáticos precisos. Sabía que para que un almacén de ese tipo funcionara, necesitaba una logística perfecta que solo Colombiana de Comercio podía ofrecer. Su juventud, marcada por el aprendizaje en las bodegas y su formación académica, lo habían preparado para el reto de su vida. Manuel Santiago entendía que el consumidor colombiano era muy cuidadoso con su dinero. Sabía que si lograba ofrecer productos de calidad a un precio notablemente más bajo que la competencia, la gente vendría sin necesidad de publicidad costosa. Esa fue la semilla de lo que más tarde sería Al Costo. Pero antes de abrir el primer almacén, Manuel Santiago trabajó años en fortalecer la red de proveedores. Negoció directamente con fábricas, eliminando todos los intermediarios posibles. Cada dólar que se ahorraba en la cadena de suministro era un dólar que el cliente final no tendría que pagar. La formación de Manuel Santiago como persona se completó con su capacidad de formar equipos. Aprendió de su padre que no se puede construir un imperio solo. Se rodeó de personas que compartían su visión de trabajo duro y honestidad. Muchos de los empleados que empezaron con él en esa etapa de juventud terminaron trabajando en la empresa por más de 30 o 40 años. Ese sentido de lealtad fue otro de los grandes legados que recibió de su infancia en el entorno de los negocios familiares. A finales de los años 80, Manuel Santiago ya estaba listo. Tenía el conocimiento, tenía la infraestructura de Colombiana de Comercio y, sobre todo, tenía la disciplina férrea que su padre le había inculcado desde que era un niño. La historia de su infancia entre bultos de mercancía y su juventud estudiando la economía del país estaba a punto de dar su fruto más visible. El paso de ser un gran distribuidor a ser el dueño de los almacenes más queridos por los colombianos por sus precios bajos estaba por darse. Su vida de niño en Medellín, su paso por el colegio y la universidad, y sus primeros años de trabajo duro en la empresa familiar, formaron el carácter de un hombre que nunca buscó la fama, sino la eficiencia. Manuel Santiago Mejía se convirtió en el arquitecto de un modelo comercial que cambiaría la forma de comprar de millones de personas. Todo lo que aprendió sobre el valor de un dólar y la importancia de la palabra dada en sus primeros años de vida se convertiría en la filosofía de una empresa que hoy es un símbolo de ahorro y crecimiento en todo el país. Después de años de aprendizaje y de fortalecer la estructura de Colombiana de Comercio, llegó el momento de poner en práctica la idea que cambiaría el comercio minorista en el país. Manuel Santiago Mejía, con el apoyo de su padre y la experiencia acumulada en las bodegas de Medellín, decidió que era hora de que el consumidor final tuviera acceso a los mismos precios que recibían los grandes mayoristas. Fue así como en el año 1987 se abrieron las puertas del primer almacén Al Costo, en la ciudad de Bogotá. La ubicación elegida no fue un centro comercial lujoso, ni una zona residencial costosa. Se instalaron en la carrera 30 con calle 10, una zona industrial y de mucho movimiento de carga. Esta elección no fue al azar. Manuel Santiago sabía que para mantener los precios bajos, el costo del alquiler o de la construcción del local debía ser mínimo. El edificio era una bodega inmensa, con techos muy altos y pisos de cemento resistente. No había aire acondicionado central, ni decoraciones elegantes, ni estanterías de madera fina. Todo estaba diseñado para la eficiencia máxima. Desde el primer día, la propuesta fue clara para el público. El nombre Al Costo no era solo una marca, era una promesa. La gente entraba y se encontraba con una forma de comprar totalmente diferente a lo que conocían en los supermercados tradicionales. Los productos no estaban organizados en pequeños estantes individuales, sino que se presentaban en grandes estivas o palés de madera, tal como llegaban de las fábricas. Si una persona quería comprar arroz, no encontraba solo bolsas pequeñas, sino bultos grandes que hacían que el precio por unidad fuera mucho menor. Este modelo de negocio requería una inversión inicial de varios millones de dólares, principalmente representados en inventario y maquinaria de carga.
Manuel Santiago supervisó personalmente la compra de los montacargas y la organización de los pasillos. Él entendía que cada minuto que se ahorraba en mover una caja desde el camión hasta el área de venta era dinero que se le ahorraba al cliente. La logística que su padre había perfeccionado durante décadas en la distribución mayorista se aplicó aquí con una precisión matemática. En esos primeros meses, el desafío fue convencer a las familias de que comprar en una bodega era una decisión inteligente. En esa época, mucha gente asociaba el ahorro con productos de baja calidad. Manuel Santiago rompió ese prejuicio ofreciendo las mejores marcas nacionales e internacionales. Al ser ya los mayores distribuidores del país a través de Corbeta, tenían una ventaja que nadie más poseía. Compraban volúmenes tan gigantescos que podían negociar descuentos que otros almacenes ni siquiera soñaban. Por ejemplo, si una fábrica vendía un contenedor de aceite por $100,000 a cualquier otro almacén, a los Mejía se lo vendían por $80,000 debido al volumen y a la puntualidad en sus pagos. Esos $20,000 de diferencia iban directamente al bolsillo del comprador. La respuesta de los bogotanos fue inmediata y masiva. Las familias empezaron a organizarse para ir a mercar al costo. Era común ver a vecinos o parientes que se unían para comprar cajas completas de productos y luego repartirlas entre ellos. El almacén se convirtió en un punto de encuentro para el ahorro. Manuel Santiago, fiel a su estilo de bajo perfil, solía visitar la tienda de forma anónima. Caminaba por los pasillos observando cómo la gente interactuaba con los productos, qué cosas les molestaban y qué secciones estaban más llenas. Se fijaba en los detalles más sencillos, como la rapidez de las cajeras o el orden de los carritos de mercado. Uno de los pilares que sostuvo este crecimiento fue la gestión humana. A pesar de ser una operación de gran escala, Manuel Santiago quería que el trato fuera cercano. Los empleados del primer al costo fueron capacitados no para vender de forma agresiva, sino para ayudar al cliente a encontrar el mayor ahorro posible. La empresa invertía miles de dólares al año en programas de bienestar para sus trabajadores, porque sabían que un empleado contento cuidaba mejor la mercancía y atendía mejor al público. Muchos de esos trabajadores venían de las antiguas bodegas de distribución y sentían una lealtad absoluta hacia la familia Mejía. A medida que el éxito del primer almacén se consolidaba, Manuel Santiago y su equipo empezaron a mirar hacia otras regiones. El modelo era replicable, pero requería mucha cautela financiera. Cada nuevo almacén costaba una suma considerable de dólares en infraestructura. En lugar de pedir préstamos bancarios excesivos, la estrategia fue utilizar las mismas ganancias que generaba la empresa para financiar su expansión. Esto les permitió crecer de forma orgánica y sin el peso de deudas que pudieran poner en riesgo la estabilidad de la compañía en tiempos de crisis. La expansión comenzó hacia ciudades que tenían una fuerte cultura de comercio y una necesidad de precios bajos. Llegaron a Villavicencio, una ciudad que conecta el centro del país con los llanos orientales. Allí, Al Costo se convirtió rápidamente en el principal proveedor no solo de las familias, sino también de los pequeños tenderos de la región que encontraban en el almacén precios de mayorista sin tener que viajar hasta Bogotá. Luego siguieron con ciudades como Pereira y Pasto. En cada lugar, la llegada de Al Costo generaba cientos de empleos directos y miles de empleos indirectos en transporte y servicios. Un momento decisivo en la historia de la empresa fue la diversificación de los productos. Manuel Santiago se dio cuenta de que el hogar no solo necesitaba comida y artículos de aseo. Los colombianos tenían un acceso muy limitado a la tecnología y a los electrodomésticos debido a los altos precios y los pocos puntos de venta. Fue entonces cuando decidió que Al Costo debía ser también el líder en la venta de televisores, neveras, lavadoras y computadores. Para lograr esto, aplicó la misma lógica que con los alimentos: comprar directamente a los fabricantes en Asia, Europa y Estados Unidos, eliminando a todos los intermediarios que inflaban el precio final. Empezaron a importar contenedores llenos de electrodomésticos, pagando por ellos millones de dólares por adelantado para asegurar el precio más bajo del mercado mundial. Esto permitió que familias que nunca habían tenido una nevera nueva pudieran comprarla con sus ahorros,
ya que los precios en Al Costo eran a veces un 30 o 40% más bajos que en las tiendas de departamentos tradicionales. Durante los años 90, el país enfrentó retos económicos y de seguridad muy graves. Sin embargo, Al Costo se mantuvo firme. Manuel Santiago creía que en los momentos de crisis es cuando la gente más necesita una mano amiga que cuide su economía. Mientras otras empresas cerraban locales o reducían su inventario, Al Costo seguía invirtiendo. La empresa se convirtió en un motor de optimismo. Ver las bodegas llenas de mercancía y a miles de personas comprando enviaba un mensaje de que el trabajo duro podía superar cualquier adversidad. En este periodo, la formación de Manuel Santiago como economista fue vital. Él entendía perfectamente cómo las fluctuaciones del precio del dólar afectaban sus importaciones. Para proteger a los clientes de las subidas repentinas de precios, la empresa compraba inventario para muchos meses cuando el dólar estaba barato. Esta visión de futuro requería tener mucho dinero en efectivo disponible, algo que era posible gracias a la política de austeridad y ahorro que su padre le había enseñado desde niño. En la oficina central de la empresa no había lujos. El dinero se usaba para comprar mercancía y mejorar la tecnología de distribución. Otro aspecto fundamental fue la creación de las tarjetas de crédito propias del almacén. Manuel Santiago sabía que muchas personas no tenían acceso al sistema bancario tradicional. Ideó una forma de dar crédito a las personas basada más en la confianza y en su historial de compras que en los requisitos rígidos de los bancos. Esto permitió que miles de personas pudieran equipar sus hogares pagando cuotas mensuales pequeñas. El manejo de estos créditos se hacía con una responsabilidad extrema para no endeudar a las familias más allá de sus capacidades. La relación con los proveedores nacionales también creció. Al Costo se convirtió en el mejor aliado de las fábricas colombianas. Al comprarles volúmenes tan grandes, les daban estabilidad a las fábricas para que pudieran planear su producción a largo plazo. Manuel Santiago siempre exigía calidad, pero a cambio ofrecía pagos puntuales y una vitrina masiva para sus productos. Esta alianza fortaleció la industria nacional en un momento en que la apertura económica amenazaba con destruir a muchos productores locales. A medida que el siglo XX llegaba a su fin, la empresa ya no era solo un conjunto de almacenes de descuento. Se había convertido en una institución que los colombianos respetaban. El lema de hiperahorro estaba en la mente de todos. Manuel Santiago había logrado transformar la pequeña distribuidora que su padre fundó en 1938 en un conglomerado comercial que movía cientos de millones de dólares al año y que daba empleo a miles de personas de forma directa. La clave de este éxito, según quienes trabajaban cerca de él, era que nunca se apartó de los principios básicos. A pesar del tamaño de la empresa, los procesos seguían siendo sencillos y directos. No había burocracia innecesaria. Si se necesitaba tomar una decisión sobre un nuevo producto o una nueva ubicación, se analizaban los números, se evaluaba el beneficio para el cliente y se actuaba con rapidez. Esta agilidad permitió que Al Costo se adelantara a muchos competidores internacionales que intentaron entrar al mercado colombiano, pero que no entendían la psicología del consumidor local, tan bien como la entendía Manuel Santiago. La vida del empresario seguía siendo la de un hombre dedicado enteramente a su obra. Sus hijos también empezaban a conocer el negocio, siguiendo la misma tradición que él vivió con su padre. El legado de honestidad, trabajo duro y ahorro se estaba pasando a la tercera generación. La historia de Al Costo, hasta ese punto, era la prueba de que se podía construir una empresa gigante en Colombia, basándose en el servicio a los demás y en el respeto por cada centavo que el cliente depositaba en sus cajas. Con la llegada del nuevo milenio, los desafíos serían diferentes. La Internet, la globalización total y la aparición de nuevas tecnologías de consumo pondrían a prueba la capacidad de adaptación de la empresa. Pero Manuel Santiago estaba tranquilo. Sabía que mientras mantuvieran el enfoque en el precio más bajo y en la eficiencia logística, Al Costo seguiría siendo el lugar preferido de los colombianos para hacer rendir su dinero. La base que Santiago Mejía Olarte puso en las montañas de Antioquia
era lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier cambio que el futuro trajera. Con la llegada del nuevo milenio, el panorama del comercio en Colombia estaba cambiando de forma acelerada. Manuel Santiago Mejía, quien ya llevaba las riendas de Colombiana de Comercio y de los almacenes al costo, con una mano firme y una visión clara, entendió que no era suficiente con vender productos de otros. Si el objetivo real era que el cliente ahorrara la mayor cantidad de dólares posible, la empresa debía dar un paso más allá y empezar a crear sus propias soluciones. Fue en este periodo de tiempo cuando la organización se transformó en un ecosistema completo que abarcaba desde la alimentación hasta la movilidad de los trabajadores colombianos. En el año 2002, Manuel Santiago observó una necesidad que nadie estaba atendiendo de forma masiva. Los trabajadores de las ciudades y los campesinos de los pueblos necesitaban un medio de transporte que fuera económico, resistente y fácil de mantener. Comprar un automóvil era un sueño que costaba muchos miles de dólares, algo totalmente fuera del alcance para la mayoría de las familias. Manuel Santiago analizó el mercado y se dio cuenta de que las motocicletas eran la respuesta, pero las marcas que existían en ese momento eran muy costosas debido a que eran importadas totalmente armadas desde Japón o Europa. Fiel a la enseñanza de su padre sobre la eficiencia, Manuel Santiago decidió que la empresa no solo debía vender motos, sino que debía ensamblarlas en Colombia para reducir los costos de transporte e impuestos. Así fue como nació la idea de AKT Motos. En el año 2004 se inauguró una planta de ensamble en el municipio de Envigado, muy cerca de Medellín. La inversión inicial fue de varios millones de dólares, destinados a traer maquinaria de última tecnología y a contratar a cientos de operarios locales. Manuel Santiago quería que esas motos fueran para el pueblo, para el mensajero que necesitaba trabajar, o para el estudiante que debía cruzar la ciudad. El éxito de las motocicletas fue explosivo. Al igual que con los productos de al costo, la estrategia fue volumen alto y margen pequeño. Mientras una moto de marca tradicional podía costar $3,000, las motos ensambladas por la empresa de los Mejía costaban poco más de $1,000. Esto permitió que miles de personas dejaran de caminar largas distancias o de gastar gran parte de su salario en transporte público. Manuel Santiago se sentía orgulloso de ver las calles llenas de sus motocicletas, porque sabía que cada una de ellas representaba el progreso de una familia. Al mismo tiempo que crecía el negocio de las motos, Manuel Santiago impulsó la creación de una marca propia de electrodomésticos y tecnología. Sabía que los fabricantes en Asia estaban dispuestos a producir artículos de alta calidad si se les compraban volúmenes masivos. Así nació la marca Calley. El nombre fue elegido para que sonara cercano y moderno. Bajo esta marca, Al Costo empezó a vender televisores, ventiladores, licuadoras y ollas arroceras. Manuel Santiago aplicó aquí todo su conocimiento sobre logística. En lugar de pagarle a una marca famosa por poner su logotipo en el producto, él compraba directamente a la fábrica y ponía su propia marca. Esto eliminaba el costo de la publicidad internacional y las regalías, lo que significaba un ahorro directo de cientos de dólares para el consumidor en cada compra. La marca propia se convirtió en un pilar fundamental. En las bodegas de Al Costo, los productos de esta marca ocupaban un lugar central. Manuel Santiago supervisaba que la calidad fuera excelente, porque sabía que si un televisor fallaba, la reputación de toda la empresa se pondría en duda. La confianza que la gente tenía en el nombre de la familia Mejía se trasladó a sus productos. Los colombianos empezaron a equipar sus hogares con tecnología que antes parecía inalcanzable. Ver un televisor de pantalla grande en una casa humilde era la prueba de que el modelo de negocio estaba funcionando para democratizar el consumo. Mientras estos nuevos negocios florecían, la expansión de los almacenes Al Costo continuó con una lógica regional muy interesante. Manuel Santiago tenía un cariño especial por el sur del país. Decidió fortalecer la presencia en ciudades como Pasto e Ipiales. Estas zonas, a veces olvidadas por otras grandes cadenas de almacenes, recibieron a Al Costo con los brazos abiertos. La empresa invirtió millones de dólares en construir bodegas gigantescas en estas ciudades, generando empleo y bajando el costo de vida de la región.
Manuel Santiago viajaba con frecuencia a estas sedes, no para asistir a fiestas de inauguración, sino para hablar con los gerentes de bodega y entender cómo podían mejorar la cadena de suministros que venía desde el puerto de Buenaventura. La logística seguía siendo la obsesión de Manuel Santiago. La flota de camiones de Colombiana de Comercio se convirtió en una de las más grandes del país. Cientos de vehículos recorrían día y noche las carreteras colombianas, llevando desde bultos de café hasta computadores de última generación. Manuel Santiago implementó sistemas de seguimiento para asegurarse de que ningún camión viajara vacío. Si un camión llevaba televisores de Bogotá a Medellín, debía regresar cargado con productos textiles o alimentos de esa región para repartirlos en el resto del país. Este aprovechamiento total del transporte permitía que el costo del flete por cada producto fuera de apenas unos pocos centavos de dólar. En las reuniones de la junta directiva, Manuel Santiago siempre mantenía la misma postura. La austeridad es la base del crecimiento. A pesar de que la empresa ya facturaba miles de millones de dólares al año, las oficinas seguían siendo sencillas. No se gastaba dinero en cuadros caros, ni en muebles de diseñador, ni en viajes privados innecesarios. Manuel Santiago decía que cada dólar que la empresa gastaba en lujos para los jefes era un dólar que se le estaba quitando al ahorro del cliente. Esta filosofía se impregnó en todos los niveles de la organización. Los gerentes aprendieron a cuidar los recursos como si fueran propios. Un aspecto poco conocido pero fundamental de esta etapa fue el apoyo a los pequeños productores nacionales. Manuel Santiago entendió que para que el país creciera, sus proveedores también debían crecer. Alcosto se convirtió en la vitrina para cientos de pequeñas empresas de alimentos y artículos para el hogar. Manuel Santiago les ofrecía contratos a largo plazo que les daban estabilidad financiera. Si una pequeña fábrica de galletas lograba cumplir con los estándares de calidad, Alcosto le compraba toda su producción para distribuirla en todo el país. Esto permitió que muchas pequeñas empresas familiares se convirtieran en industrias medianas que generaban miles de empleos. La formación personal de Manuel Santiago se reflejaba en su capacidad para delegar, pero manteniendo el control sobre lo importante. Sabía que la empresa era ahora demasiado grande para que él estuviera en todos los detalles, pero nunca dejó de revisar los estados financieros y las quejas de los clientes. Se dice que a veces llamaba personalmente a los centros de servicio técnico para preguntar cómo estaba funcionando la garantía de los productos. Esa conexión con la base del negocio era lo que lo diferenciaba de otros empresarios que solo miraban gráficos en una computadora. En el año 2010, el grupo empresarial ya era un gigante indiscutible. Tenían la distribución mayorista con Corbeta, los almacenes minoristas con Alcosto, el ensamble de motos con AKT y su propia marca de tecnología con Calley. Pero Manuel Santiago no se detuvo ahí. Vio que el mercado de los automóviles también necesitaba una opción más accesible. Fue entonces cuando la empresa se convirtió en el representante exclusivo para Colombia de marcas de vehículos internacionales que ofrecían precios competitivos. La estrategia era la misma de siempre: negociar por volumen, pagar de contado y ofrecer un servicio de respaldo que nadie pudiera igualar. A pesar de todo este poder económico, Manuel Santiago seguía siendo un hombre que evitaba la vida social ostentosa. Su felicidad estaba en ver que el legado de su padre seguía vivo y creciendo. La disciplina que aprendió cuando era un niño en las bodegas de Medellín era ahora la norma de un imperio que empleaba a más de 10,000 personas de forma directa. Cada uno de esos empleados recibía no solo un salario, sino una formación en valores. La empresa creó programas de educación para que los hijos de sus trabajadores pudieran ir a la universidad, invirtiendo millones de dólares en el futuro de su gente. La estabilidad de la empresa durante las fluctuaciones de la economía mundial fue asombrosa. Cuando el precio del dólar subía y todas las demás tiendas subían sus precios de inmediato, Alcosto aguantaba lo más posible, utilizando sus inventarios comprados con anterioridad. Manuel Santiago prefería ganar menos dólares durante unos meses, con tal de no golpear el bolsillo de sus clientes fieles. Esa lealtad era mutua. La gente sabía que si algo subía de precio en Alcosto, era porque realmente no había otra opción en todo el mercado mundial.
La relación con la tecnología también evolucionó. Manuel Santiago impulsó la creación de plataformas de venta por Internet mucho antes de que se volvieran una necesidad obligatoria. Entendió que el futuro del comercio estaba en la comodidad de comprar desde casa, pero manteniendo el precio de bodega. Invirtió sumas importantes en centros de distribución automatizados, donde los robots ayudaban a los trabajadores a organizar los miles de pedidos que llegaban cada hora. Sin embargo, siempre tuvo claro que la tecnología era una herramienta para servir al humano y no para reemplazarlo. A medida que pasaban los años, Manuel Santiago empezó a preparar la transición para que las nuevas generaciones de la familia asumieran más responsabilidades. Les enseñó con el ejemplo, tal como su padre hizo con él. Los llevaba a las bodegas, les mostraba cómo se negociaba con los proveedores internacionales y les recordaba siempre que el nombre de la familia estaba ligado a la honestidad. No importaba cuántos millones de dólares tuvieran en el banco, el valor más importante seguía siendo el respeto por el cliente. La historia de cómo la empresa creció desde una pequeña oficina en 1938 hasta convertirse en este conglomerado gigante es una lección de paciencia. Nada fue producto del azar o de la suerte rápida. Cada ladrillo de los almacenes al costo, cada moto que salía de la planta de ensamble y cada televisor que se vendía bajo su marca propia era el resultado de una planificación meticulosa. Manuel Santiago Mejía había logrado lo que pocos empresarios consiguen: mantener la esencia de una empresa familiar mientras la escalaba al nivel de las grandes corporaciones del mundo. Al llegar a la segunda década del nuevo milenio, el grupo empresarial de la familia Mejía era un ejemplo de éxito colombiano. Habían demostrado que se podía competir con las multinacionales extranjeras si se tenía una logística superior y un conocimiento profundo de las necesidades de la gente. La visión de Santiago Mejía Olarte de conectar los productos con el pueblo se había cumplido con creces. Pero para Manuel Santiago, el trabajo nunca terminaba. Siempre había una nueva ciudad donde abrir una tienda, una nueva tecnología que traer al país o una nueva forma de hacer que los procesos fueran un poco más eficientes para ahorrar $1 más. Su vida, marcada por el trabajo constante y la discreción, es la narrativa de un hombre que entendió que el verdadero poder de los negocios reside en su capacidad para mejorar la vida de los demás. La pequeña bodega de Medellín se había convertido en un símbolo nacional de ahorro y progreso. Y Manuel Santiago Mejía seguía siendo en el fondo ese mismo joven apasionado por el comercio que creía que la palabra valía más que cualquier contrato. Al comenzar el nuevo siglo, la organización se encontraba en un punto de madurez envidiable. Santiago Mejía Olarte, el fundador que había comenzado con una pequeña oficina en 1938, veía con orgullo cómo su hijo Manuel Santiago Mejía lideraba la operación diaria de un imperio que ya incluía la distribución nacional y los exitosos almacenes al costo. Sin embargo, el año 2004 marcaría un antes y un después definitivo en esta historia de negocios. En enero del año 2004, la familia y el sector empresarial de Colombia despidieron a Santiago Mejía Olarte. Su partida no solo significó la pérdida del creador de la compañía, sino también el cierre de una era de arrieros y comercio básico para dar paso a la modernización absoluta. Manuel Santiago Mejía Correa, formado bajo la sombra y el ejemplo de su padre, asumió la responsabilidad de mantener vivo el sueño familiar. No fue un cambio de rumbo, sino una aceleración de la visión original: servir al pueblo con los precios más bajos posibles. Justo en ese mismo año, de 2004, Manuel Santiago puso en marcha uno de los proyectos más ambiciosos de la organización. Se dio cuenta de que los colombianos trabajadores necesitaban moverse de forma eficiente y económica. Las motocicletas eran la solución, pero las marcas extranjeras costaban miles de dólares. Manuel Santiago decidió que la empresa debía dejar de ser solo una vendedora para convertirse en una ensambladora. Así nació la planta de AKT Motos en el municipio de Envigado. La inversión para este proyecto fue de varios millones de dólares. Manuel Santiago supervisó que la planta tuviera los mejores procesos de calidad.
Su idea era simple: traer las partes desde el exterior, ensamblarlas en Colombia con manos locales y vender la moto terminada a un precio que un trabajador promedio pudiera pagar con sus ahorros. El impacto fue inmediato. En pocos años, miles de motocicletas de la marca empezaron a rodar por las calles del país, permitiendo que mensajeros, estudiantes y padres de familia ahorraran cientos de dólares al año en transporte público. Mientras el negocio de la movilidad crecía, Manuel Santiago no descuidó el corazón de los almacenes al costo. Él entendía que la tecnología se estaba volviendo una necesidad básica. Las familias querían un televisor moderno, una lavadora eficiente o un computador para que sus hijos estudiaran. Pero los precios de las marcas internacionales seguían siendo una barrera. Aplicando la misma lógica que su padre le enseñó sobre la distribución masiva, Manuel Santiago creó la marca Cali. La estrategia con Cali fue un éxito de eficiencia logística. En lugar de gastar millones de dólares en publicidad global, la empresa se enfocó en negociar directamente con los mejores fabricantes del mundo en Asia para producir electrodomésticos bajo su propio sello. Al eliminar todos los intermediarios y no pagar por el nombre de una marca extranjera, al costo pudo ofrecer televisores y neveras que costaban cientos de dólares menos que la competencia. La marca propia se convirtió en el símbolo de la democratización de la tecnología en el hogar colombiano. Manuel Santiago Mejía mantuvo siempre la austeridad que aprendió de niño. A pesar de que la empresa ya facturaba miles de millones de dólares, él seguía siendo un hombre de oficina sencilla y de trato directo. No permitía que el éxito se le subiera a la cabeza. Para él, cada dólar que la empresa ganaba debía ser reinvertido en mejorar la logística. Invirtió sumas gigantescas en la construcción de centros de distribución modernos que funcionaban con una precisión milimétrica. Sabía que si una caja de mercancía pasaba menos tiempo en la bodega, el costo bajaba, y ese ahorro se le podía pasar al cliente. Durante los años 2010 y 2011, la expansión de Al Costo llegó a nuevas fronteras. Abrieron almacenes en ciudades como Bucaramanga y Tunja. En cada nueva apertura, Manuel Santiago se aseguraba de que el concepto de bodega se mantuviera intacto. Los techos altos, los pisos de cemento y la mercancía en estivas no eran por descuido, sino una decisión consciente de diseño para ahorrar costos operativos. Cada dólar que no se gastaba en decoración era un dólar que se descontaba del precio de la leche o del arroz. Uno de los momentos que demostró la fortaleza financiera de la empresa bajo el mando de Manuel Santiago fue la creación de K-Tronics. Él comprendió que había un público que quería una experiencia de compra más especializada en tecnología. En lugar de mezclar todo en una sola bodega, diseñó estas tiendas dedicadas exclusivamente a la electrónica. Esto permitió a la empresa captar un mercado diferente, sin perder la esencia de ahorro de los almacenes al costo. La inversión en estas nuevas tiendas fue de millones de dólares, pero el retorno fue rápido, debido a la confianza que la gente ya tenía en el grupo. La gestión del recurso humano también fue una prioridad para Manuel Santiago tras la muerte de su padre. Él sabía que una empresa de ese tamaño solo podía funcionar si sus trabajadores se sentían parte de la familia. Implementó programas de bienestar y educación, invirtiendo miles de dólares en becas para los hijos de los empleados de bodega y de los conductores de los camiones. Esta política creó una lealtad profunda. No era raro encontrar trabajadores que habían comenzado cargando bultos en los años 80 y que ahora ocupaban puestos de gerencia. Manuel Santiago también se destacó por su capacidad para manejar las crisis económicas. Cuando el precio del dólar subía drásticamente y amenazaba con encarecer todos los productos importados, la empresa utilizaba su enorme capacidad de almacenamiento para mantener los precios viejos durante meses. Esto era posible porque Manuel Santiago siempre mantuvo una reserva de efectivo de millones de dólares, evitando depender de créditos bancarios costosos. Esta solidez financiera, heredada de la prudencia de su padre, permitió que Al Costo fuera un refugio para el ahorro de las familias en los momentos más difíciles del país. La relación con los proveedores nacionales se volvió todavía más estrecha. Al Costo
se convirtió en el principal comprador para muchas fábricas colombianas de alimentos y textiles. Manuel Santiago les ofrecía seguridad. Si la fábrica cumplía con la calidad, al costo les compraba toda la producción y les pagaba de contado o en plazos muy cortos. Esto permitió que muchas industrias locales crecieran y se modernizaran, generando a su vez miles de empleos adicionales en todo el territorio nacional. A medida que avanzaba la década del 2010, la organización se consolidó como un jugador clave, no solo en el comercio, sino en la vida social de las ciudades. La empresa empezó a participar activamente en causas comunitarias, donando miles de dólares a fundaciones y apoyando el desarrollo de infraestructuras locales en las ciudades donde tenían presencia. Manuel Santiago siempre lo hizo bajo un perfil muy bajo, sin buscar el aplauso público, fiel a la enseñanza de su padre de que la mano derecha no debe saber lo que hace la izquierda cuando se trata de ayudar. La digitalización fue el siguiente gran paso. Manuel Santiago entendió que el mundo estaba cambiando y que la gente empezaría a comprar desde sus computadores y teléfonos. Invirtió millones de dólares en mejorar los sistemas informáticos y en crear una plataforma de ventas en línea que fuera tan eficiente como sus almacenes físicos. El reto era mayúsculo, porque debían llevar productos pesados, como neveras o motocicletas, a cualquier parte de Colombia en un tiempo récord. La flota de camiones de Colombiana de Comercio fue la clave para que este nuevo modelo de negocio funcionara sin fallas. Hacia el año 2015, la empresa ya no era solo un conjunto de almacenes, sino un conglomerado que influía en múltiples sectores de la economía. Manuel Santiago seguía al frente, revisando los números cada mañana y asegurándose de que la cultura de la honestidad no se perdiera. Él repetía constantemente que el éxito no era por ser los más inteligentes, sino por ser los más disciplinados con el gasto. En sus reuniones con los gerentes, siempre preguntaba cómo podían bajar el costo de un proceso para que el producto fuera más barato para la señora que iba al mercado con su presupuesto contado. La historia de estos años, bajo el mando de Manuel Santiago, es la de un hombre que supo recibir un legado gigante y hacerlo todavía más grande sin traicionar sus raíces. La muerte de Santiago Mejía Olarte, en 2004, dolió profundamente a la organización. Pero su espíritu de trabajo y su visión de ahorro se mantuvieron vivos en cada decisión que tomó su hijo. La empresa creció de forma imparable, pero siempre manteniendo esa humildad de bodega que la caracterizó desde el primer día en Bogotá. Al llegar al final de esta etapa, la organización ya era un referente de cómo una empresa familiar colombiana podía competir y ganar frente a las multinacionales más poderosas del mundo. El secreto seguía siendo el mismo que Santiago Mejía Olarte puso en práctica en las montañas de Antioquia: comprar bien, vender barato y respetar cada centavo del cliente. Con esta base sólida, Manuel Santiago preparó a la compañía para los desafíos tecnológicos y sociales que vendrían en los años siguientes, asegurando que al costo siguiera siendo el aliado fiel del bolsillo de todos los colombianos. Al entrar en la década que comenzó en el año 2015, la organización ya no era solo una empresa, sino una parte fundamental de la vida diaria de millones de personas. Bajo la dirección de Manuel Santiago Mejía, la compañía alcanzó una dimensión que su padre Santiago seguramente imaginó en sus sueños más ambiciosos. El grupo empresarial se había convertido en un motor que movía la economía nacional a través de sus múltiples marcas. La clave de este periodo fue la madurez de un modelo que demostró ser resistente a cualquier cambio tecnológico o social. Manuel Santiago se enfocó en fortalecer la presencia de Al Costo en el mundo digital. No bastaba con tener las bodegas más grandes del país. Ahora era necesario que la bodega estuviera en el bolsillo de cada cliente a través de su teléfono celular. Para lograr esto, invirtió millones de dólares en la creación de centros de distribución dedicados exclusivamente al comercio electrónico. Estos centros no recibían público, sino que estaban llenos de operarios y máquinas que empacaban pedidos las 24 horas del día. Manuel Santiago supervisaba que el costo de envío fuera siempre el más bajo, porque sabía que un envío caro anulaba el ahorro que el cliente buscaba al comprar en Al Costo. En el año 2020,
el mundo entero se enfrentó a una crisis de salud sin precedentes. Este momento puso a prueba toda la infraestructura que Manuel Santiago había construido durante décadas. Mientras el país cerraba sus puertas, el grupo empresarial tuvo que redoblar esfuerzos para asegurar que los alimentos y los artículos de aseo llegaran a todos los hogares. Manuel Santiago tomó decisiones valientes en ese periodo. En lugar de subir los precios debido a la escasez mundial, utilizó el poder de sus inventarios masivos para mantener los precios estables durante el mayor tiempo posible. Gastó millones de dólares en protocolos de seguridad para proteger a sus miles de trabajadores, entendiendo que ellos eran los héroes que mantenían la cadena de suministros viva. Un evento que marcó la historia reciente de la empresa fue la participación en las jornadas de descuentos masivos organizadas por el gobierno. Al Costo se convirtió en el referente nacional durante estos días. Manuel Santiago y su equipo técnico trabajaron noches enteras para que las plataformas digitales pudieran recibir a millones de personas al mismo tiempo. Hubo momentos donde la demanda fue tan alta que las filas virtuales superaban las 100,000 personas. Esto demostró que la marca Al Costo era, por mucho, la preferida de los colombianos cuando se trataba de buscar el máximo ahorro en tecnología y electrodomésticos. La logística, que siempre fue la pasión heredada de su padre, alcanzó niveles de excelencia mundial. La flota de camiones de la empresa ya no solo transportaba mercancía propia, sino que se convirtió en una red que servía a miles de pequeños comerciantes en todo el país. Manuel Santiago implementó sistemas de rutas inteligentes que permitían ahorrar miles de galones de combustible al año. Cada dólar ahorrado en gasolina se traducía en un precio más bajo para el bulto de harina o la caja de aceite. Esta obsesión por la eficiencia operativa es lo que permitió que la empresa compitiera contra plataformas internacionales que manejan presupuestos de miles de millones de dólares. En el sector de la movilidad, AKT Motos se consolidó como una de las marcas más vendidas del país. Bajo el liderazgo de Manuel Santiago, la planta de ensamble en Envigado se modernizó para producir miles de motocicletas al mes. Él siempre tuvo claro que una moto no era un lujo, sino una herramienta de trabajo. Por eso, mantuvo los precios en rangos que oscilaban entre los $1,000 y $1,500 para los modelos más básicos, permitiendo que el trabajador de a pie pudiera tener su propio medio de transporte. Además, expandió el negocio hacia los vehículos de carga ligera, representando marcas internacionales de camiones que hoy mueven gran parte de la mercancía de las pequeñas empresas colombianas. La marca Calley también vivió una transformación profunda. De ser una marca de electrodomésticos sencillos, pasó a ofrecer teléfonos inteligentes, computadores de alta gama y sistemas de sonido avanzados. Manuel Santiago viajaba periódicamente a las ferias tecnológicas más grandes del mundo para ver qué novedades podía traer al mercado colombiano bajo su propia marca. Su objetivo era que un estudiante en un pueblo remoto pudiera tener una tableta de buena calidad, pagando apenas unos $100, eliminando la brecha digital que separa a las personas por su nivel de ingresos. La responsabilidad social se convirtió en un eje central de la organización en estos últimos años. Manuel Santiago, siguiendo la discreción de su padre, impulsó programas de apoyo al campo colombiano. Al Costo empezó a comprar directamente a los agricultores, eliminando a los intermediarios que se quedaban con la mayor parte de la ganancia. Al comprar directamente el café, las frutas y los granos, la empresa lograba dos cosas: pagarle un precio justo al campesino y darle un precio más bajo al consumidor final. Millones de dólares fueron destinados a tecnificar a los pequeños productores para que sus productos cumplieran con los estándares de calidad de los almacenes. A pesar de ser uno de los hombres más influyentes de Colombia, Manuel Santiago Mejía se mantuvo fiel a su estilo de vida sencillo. Nunca buscó aparecer en portadas de revistas de sociedad ni participar en discusiones políticas públicas. Su vida transcurría entre la oficina central en Medellín, las visitas sorpresa a las bodegas y el tiempo con su familia. Él entendía que el éxito de la empresa era el resultado de un esfuerzo colectivo y no solo de su visión individual. Por eso, siempre se refería a los logros de la compañía en plural, reconociendo el trabajo de los conductores, las cajeras
y los operarios de bodega. La cultura del ahorro que inició Santiago Mejía Olarte en 1938 se mantiene hoy más viva que nunca. En las oficinas de la empresa, todavía se cuida cada hoja de papel y cada kilovatio de energía. Esta cultura de austeridad es la que permite que en tiempos de alta inflación, Alcosto sea el último almacén en subir sus precios. Manuel Santiago ha demostrado que se puede ser un empresario exitoso y millonario, sin perder la conexión con la realidad del pueblo. Su capacidad para entender lo que sucede en el mostrador de una tienda de barrio es lo que le ha permitido tomar decisiones acertadas durante más de 40 años de carrera profesional. Hoy en día, el grupo empresarial es un ecosistema que abarca casi todos los aspectos del consumo. Si un colombiano desayuna, es probable que los ingredientes hayan pasado por las bodegas de Corbeta. Si se desplaza a su trabajo, lo hace probablemente en una moto de AKT. Si se informa, lo hace a través de un televisor comprado en Alcosto o Catronics. Y si equipa su cocina, lo hace con productos de Cali. Esta presencia masiva no es producto de un monopolio forzado, sino de la libre elección de millones de personas que confían en que allí encontrarán siempre el mejor precio. Manuel Santiago ha empezado a delegar más responsabilidades en la siguiente generación de la familia. Sus hijos y sobrinos se han formado en la misma escuela de trabajo, duro y humildad. Ellos saben que heredar la empresa no es solo heredar una fortuna de muchos millones de dólares, sino heredar una responsabilidad con el país. La instrucción ha sido clara. Nunca olviden que la empresa nació en una pequeña bodega y que el cliente es el jefe supremo que decide el futuro del negocio cada vez que elige un producto en el estante. La expansión internacional también ha sido parte de la agenda reciente, llevando el modelo de distribución a otros países de la región, aunque el enfoque principal sigue siendo Colombia. Manuel Santiago cree firmemente en el potencial del mercado nacional. A pesar de los retos sociales y económicos que el país enfrenta, él ha mantenido todas sus inversiones en tierra colombiana, generando más de 10.000 empleos directos y miles más de forma indirecta. Esta confianza en el país es el mejor homenaje que puede rendir a la memoria de su padre. Al mirar hacia el futuro, la organización se prepara para los retos de la inteligencia artificial y la automatización total de la logística. Pero Manuel Santiago insiste en que, no importa cuántas máquinas tengan, lo más importante siempre será el factor humano. La sonrisa de la cajera y la disposición del conductor para entregar a tiempo siguen siendo los valores que ninguna máquina puede reemplazar. La empresa sigue invirtiendo millones de dólares en capacitación para que su gente esté preparada para los empleos del futuro. La historia de Alcosto y de la familia Mejía es, en esencia, la historia del comercio moderno en Colombia. Es el relato de cómo una pequeña distribuidora de mercancías se transformó en un gigante nacional sin perder su esencia popular. Manuel Santiago Mejía Correa ha logrado navegar las aguas turbulentas de la economía global, manteniendo el barco a salvo y siempre apuntando hacia el horizonte del ahorro. Su vida, dedicada al trabajo silencioso y eficiente, es el motor que permite que hoy, en cualquier rincón del país, una persona pueda comprar lo que necesita a un precio justo. El legado de Santiago Mejía Olarte está asegurado. Aquella oficina de 1938 se ha multiplicado en cientos de miles de metros cuadrados de bodegas y tiendas. Los pocos miles de dólares iniciales se han convertido en una operación que factura miles de millones de dólares al año. Pero lo más importante no son los números, sino la confianza que el nombre Alcosto genera en la gente. Es la seguridad de saber que detrás de esa marca hay una familia que entiende el valor del trabajo y que respeta el esfuerzo que cada colombiano hace para ganar su dinero. Con el paso de los años, Manuel Santiago Mejía se ha convertido en una figura legendaria del empresariado antioqueño y nacional. Su disciplina, su mente matemática y su corazón puesto en el servicio al cliente han creado un modelo de negocio que es motivo de estudio y admiración. La historia de cómo creció esta empresa es la prueba de que, con honestidad, austeridad y una logística impecable, se pueden construir imperios que duren generaciones
y que beneficien a toda una nación. La historia real de estos empresarios nos enseña que el éxito duradero no se construye con atajos, sino con la paciencia de quien siembra una semilla y la cuida durante décadas. Manuel Santiago sigue levantándose cada mañana con la misma meta que tenía su padre: encontrar la forma de que el producto llegue más barato al consumidor. Esa es la misión sencilla y poderosa que ha guiado a Al Costo hasta hoy y que seguramente la seguirá guiando por muchos años más, manteniendo siempre su promesa de ser el aliado del hiperahorro para todos los hogares. Esta es la crónica de un éxito basado en la realidad, en el conocimiento del terreno y en el respeto por el cliente. Una historia que comenzó en las montañas de Antioquia y que hoy se escribe en cada factura, en cada entrega y en cada hogar colombiano que encuentra en Al Costo la solución para sus necesidades diarias. El crecimiento de la empresa es el reflejo del crecimiento de un país que trabaja y ahorra para un futuro mejor.